Bueno, iniciamos Enfoque Semanal nuevamente con un caso de corrupción. En Colombia no para, es el pan de cada día, está peor la corrupción que el mismo COVID, aumentan los casos, esta vez por 70.000 millones de pesos del Ministerio de las TIC. Para ello, Daniel Silva nos va a contar un poco qué es lo que está pasando. Daniel, bienvenido a nuestro programa Enfoque Semanal y cuéntenos un poco a todos los televidentes nuevamente la corrupción en Colombia. Bueno, el país se estremeció la última semana con el escándalo de la ministra de las TIC, donde se entregó un contrato de 1,1 billones de pesos, donde al contratista se le adelantaron 70.000 millones de pesos como anticipo, y a hoy, en pleno mes de agosto del 2021, el contratista no ha colocado ni siquiera un punto de conectividad, lo que hemos conocido en el país como centros poblados. El departamento de Risaralda se ve afectado con esta situación, pues resulta que éramos beneficiarios de 285 puntos de conectividad en los 14 municipios del departamento de Risaralda. 285 puntos que hoy quedan en el limbo, quedan en el aire debido a este escándalo de la ministra de las TIC. Hoy los estudiantes, los docentes, los padres de familia siguen esperando en los 14 municipios del departamento y principalmente en los centros más alejados de los cascos urbanos que esto se instale. Cuando seguimos hablando de virtualidad, cuando seguimos hablando de educación a distancia, y se deben de presentar las condiciones óptimas para que los estudiantes puedan tener acceso a sus clases. Pero hoy, debido a este escándalo, queda en el limbo la situación de estos 285 puntos en el departamento de Risaralda. Para el departamento de Risaralda eran 285 puntos los que se iban a instalar. Eran nuevos puntos Vive Digital, en donde los jóvenes, niños que no tenían acceso a internet se podían beneficiar de ello, pero nuevamente la corrupción, Daniel, afecta el pueblo colombiano, ¿o no es así? Sí, desde el mes de diciembre del 2020, cuando estaba en trámite este contrato, muchos actores, muchos medios de comunicación colocaron en sobrealerta la situación de que el contratista no tenía la idoneidad. Sin embargo, la ministra de las TIC tuvo una posición totalmente negligente. Ella dijo que si era necesario la enterraran, así dijo en una entrevista en un medio a nivel nacional, si esto no se cumplía, y pues vemos que realmente no se cumplió. Y lo más preocupante es que ya también está demostrado que de estos 70.000 millones de pesos, 58.000 millones de pesos fueron sacados hacia el exterior, más precisamente a los Estados Unidos, al estado de Delaware, que es considerado un paraíso fiscal. Y en las últimas horas se han empezado a conocer más detalles de esta empresa, que ha tenido inclusive los mismos asesores que el cartel de la contratación en Bogotá. Entonces preocupa realmente cuál es la acción de los organismos de control, que la Procuraduría actúe, que la Fiscalía actúe, porque la ciudadanía ya está mamada, que se vengan escándalos y escándalos, y la señora Procuradora y el señor Fiscal pues le den la espalda al país en este sentido. Bueno, el contrato fue dividido en dos partes. Una se la ganó Concel por su parte, y la cual venía cumpliendo cabalmente con la instalación de los puntos, pero el otro lado, la otra parte que se ganó este contrato fue Centros Poblados, el cual había garantizado más velocidad de conexión, había garantizado más efectividad, pero vemos que la única efectividad que hubo fue cómo robarse en la platica. Por ello, este es uno de los ejemplos de por qué la gente salió a marchar el pasado 28 de abril y durante toda esta época que ha durado el paro nacional. Por eso es tan importante salir a marchar. ¿Es así o no, señor diputado Daniel Silva? Por supuesto, cuando la gente preguntaba a algunos que por qué salía la ciudadanía, es precisamente porque están cansados de estos escándalos, de que los mismos con las mismas sigan llenando sus bolsillos y los organismos de control se hagan los sordos, se hagan los mudos y se hagan los ciegos. Por eso la ciudadanía fue que en las calles tumbó esa reforma a la salud, tumbó la reforma tributaria, tumbó a la canciller, tumbó al ministro de Hacienda, y por supuesto que debemos estar ahora atentos con esa nueva reforma tributaria, ese nuevo texto que ha presentado el gobierno nacional a consideración del Congreso de la República. Bueno, esta semana también con nosotros Carlos Mario Marín, hablando un poco sobre lo que se vivió en el paro nacional cuando inició el 28 de abril y algunas irregularidades que se vivió por parte de algunos empresarios
uno de ellos en Cali, el éxito, en donde se vivieron momentos angustiosos. Entonces, démosle paso a Carlos Mario para que nos cuente un poco cómo vio ese análisis del gran paro nacional que vimos este año 2021. Pues es que si uno se pone a hacer análisis, vuelvo digo en retrospectiva, cómo llegan estas multinacionales y estos grandes grupos, esos hipermercados y demás al país, pues llegan a partir de la implementación de políticas desde las élites locales, o sea, nacionales y desde los gobiernos, en donde los exoneran de una cantidad de impuestos y en unas condiciones que no se les otorgan a las empresas locales de todo orden, incluyendo las grandes, pues para que vengan a trabajar entre comillas y más que eso a conseguir mano de obra barata y a captar rentas del trabajo nuestro, ¿cierto? De nuestros ingresos, incluso con productos que ellos traen de sus países de origen, ¿sí? En detrimento de la producción nacional. Y en ese orden de ideas, pues eso les genera una gran riqueza y si esos gobiernos les han garantizado enriquecerse más de esa manera, pues es lógico que comulguen con todas las actuaciones de estos gobiernos, sean legítimas, legales o no. Y pues es una tristeza, y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un poder, y es si nosotros vimos, más allá de que se logre comprobar que realmente hubo muertos y ejecuciones dentro del éxito allá de Calypso en Cali o no, lo cierto es que sí se utilizó como centro de operaciones de la policía y del SMAT, ¿cierto? Para represiones brutales contra la población, y hubo esos empresarios que en diferentes partes, incluida aquí Risaralda, manifestaron su apoyo abierto a lo que está haciendo el gobierno, que no era más que reprimir a sangre y fuego a la población. Pues nosotros sí tenemos, nosotros que somos los que compramos allá, ¿cierto? O sea que tenemos los ingresos, el dinero para comprar en esas partes. Creo que la sanción social y que a la vez económica debe ser, primero concientizándonos, no comprar, y dedicarnos a comprarle a las empresas locales, al campesinado, a los mercados populares y campesinos, y mandar ese mensaje. Realmente ellos, esas empresas, esas multinacionales viven es del dinero, de la compra de millones, de la gran mayoría, que somos más de 40 millones de colombianos y colombianas, y pues si nos decidiéramos a castigarlos por esas actuaciones, pues lo podemos hacer y mandaríamos el mensaje correcto. El gobierno sabía que en esta pandemia se destaparía la olla podrida en la que se había convertido la administración de este país, pues en una época de crisis, en vez de ayudar al pueblo, le regalaban los dineros a grandes potencias. Un caso de ello, lo que pensaba hacer el gobierno de Duque con la empresa de vuelos comerciales Avianca. La corrupción afloró y el único remedio del gobierno fue la compra de armas y así disipar la rabia del pueblo, un pueblo con hambre y cansado de este estado corrupto. Nosotros podemos ver, y hago el recorderis, el año pasado en plena pandemia, cuando la población requería ayudas, cuando se habían podido destinar del presupuesto nacional, es decir, de nuestros propios impuestos, dineros para atender a las familias, a las empresas pequeñas, medianas, micro, ¿sí? Para que pudieran subsistir, atender a las nóminas de ese tejido empresarial mediano y pequeño, y reactivar la economía y por lo menos apaciguar un poco, amainar un poco esa crisis económica y social tan fuerte a partir de la pandemia. Se dedicaron, fue entre otras cosas, adicional a regalarle la plata a los bancos, a los banqueros realmente, porque no son los bancos como cajones, como edificios, sino los dueños, ¿cierto? Sarmiento Angulo, los Gilinski y demás, les regalaron la plata nuestra, porque esa plata es pública, es decir, nuestra. Entonces, también dedicaron unas cuantiosas inversiones a armar hasta los dientes a la policía y al ejército, porque ellos sabían que necesariamente se iba a generar un descontento social, como efectivamente ocurrió, y en vez de otorgar soluciones de empleo, de educación, ¿sí? Económicas, de vivienda y demás a la población, decidieron más bien invertir en armas y en balas y en gases para arrojarnos a quienes estamos reclamando mejores condiciones de vida. Entonces, creo que más que un laboratorio fue eso. Sin embargo, pues sí, he sabido que el eje cafetero, por ejemplo, y me cuestiona mucho el por qué en los días previos al 28 de abril se militarizó de forma
tan fuerte Cali y Pereira como capitales, es decir, el occidente con salida hacia el puerto de Buenaventura, ¿sí? Entonces no solo, hay muchas economías, no solo legales, sino también ilegales, que se trataron, creo yo, de proteger y creo que en parte fue esa la razón. Entonces esta región pues sí, ha sido un laboratorio social en donde se implementan algunas políticas y algunas cosas, y si funcionan después las amplían al resto del país. Pero más que eso creo que fue como le digo, la externalización de ese cinismo puro y la protección de un corredor estratégico económico para que mueve una cantidad de economías de todo tipo. Las horas laborales en el país mermarán, pasarán de 48 a 42 horas laborales en un lapso de 4 años. ¿Pero a qué conllevará esta decisión o esta nueva ley en los trabajadores? Que nos cuente un poco Diógenes Orjuela, directivo de la CUT Nacional, si es bueno o no es bueno. Veamos qué nos dice. La Unitaria de Trabajadores dejó claro ante el Congreso de la República su posición frente a la rebaja de la jornada laboral semanal en el país. Hoy está aprobada en términos de que en un lapso de 3-4 años baja de 48 a 42. Resuelto el problema de que el proyecto pretendía implementar a través de este proyecto también la contratación por horas, y quedando claro en el proyecto o en la ley ya aprobada que no va a afectar los derechos de los trabajadores, consideramos positivo que el Congreso lo haya aprobado de esta manera. Es una vieja pelea de siglos de los trabajadores colombianos rebajar las jornadas laborales. Lo vienen haciendo por casi todas las economías europeas, algunas economías de este continente. Eso se va dando en el contexto que se van dando los desarrollos económicos, se van dando los crecimientos de las economías y se garantiza el diálogo en un país que lamentablemente en Colombia no existe. Que estos 3 o 4 años que vienen de implementación sirvan para una gran discusión entre los trabajadores, los empresarios nacionales y el gobierno de cómo generar un proceso de despegue de nuestra agricultura, despegue de la agroindustria, despegue de la industria nacional para generar muchísimo más empleo. Que en estos 3 o 4 años avance este importante diálogo en un país donde lo que ha dejado claro este gobierno del presidente Duque es que él ni negocia ni dialoga. Los trabajadores siempre estaremos abiertos a todos los procesos que conlleven a que esta disminución de la jornada se haga con completo éxito. Bueno, y esta semana también en Enfoque Semanal tenemos a Sintraviescol, Sindicato de Vigilantes, el cual estuvo reunido en nuestra organización sindical esta semana, y fue buena oportunidad para preguntarle a estos trabajadores, los cuales trabajan 12 horas los 7 días a la semana, qué opinan de disminuir los horarios de 48 a 42 horas laborales. Y esto fue lo que nos contaron. Mire, como organización sindical somos críticos de la ley 2101 del 2021, firmada ya y sancionada por el gobierno de Iván Duque Márquez, porque la verdad no beneficia. El desmonte gradual de la jornada laboral en nada nos beneficia. Sí se nos ha llevado otra serie de derechos, nos arrebató otros derechos y está abriendo la puerta a las contrataciones por hora. Lo que se ha mostrado y lastimosamente, qué pena politizar los espacios. Esta ley en realidad no beneficia en nada a los trabajadores. Como organización sindical tenemos el concepto de que no ha beneficiado ni beneficiará a nadie ni causará un beneficio. Se abren muchas puertas a precarizar las condiciones de los trabajadores. Por eso nosotros hoy día somos críticos y afirmamos como organización en todo su cuerpo estructural: la ley 2101 del 2021 no beneficia en nada a los trabajadores. Sí, porque es que nos muestran, nosotros tenemos un
término muy coloquial para esta ley, es una ley atrapabobos. Todos sabemos que en este momento la parte, digamos, de imagen del partido de gobierno no es la mejor, la imagen del partido de gobierno no es la mejor, y lo que se buscó con esta ley es contar una verdad media, una falacia. Es una falacia que nosotros no hemos sabido interpretar. Muchas personas vemos solamente la parte de por encima. Lastimosamente los colombianos somos muy dados a creer antes que leer. Estamos creyendo en una situación que es una mentira, que no tiene una realidad, no tiene un piso, no tiene una cabeza. Como lo hemos visto, lo que ha buscado es precarizar las condiciones de los trabajadores, abriéndole puertas a la pérdida de contratos a término indefinido, término fijo, a pasar a contratos por hora. Y esta semana nuestro presidente Juan Carlos Cardona estuvo apoyando un plantón que se realizó en Bugalagrande, a las afueras de Nestlé. Pues la organización sindical Sinal Trainal busca apoyo en la negociación de su pliego de peticiones. Veamos un poco, escuchemos lo que dijo el presidente a todos los trabajadores, no solamente de Nestlé, sino de otras organizaciones sindicales, pues debemos unirnos y defender nuestros justos pliegos de peticiones. Ese trabajador convencionado que solamente paga la cuota ordinaria y que se beneficia de la convención, pero que no lucha como lucha el trabajador sindicalizado, está llamado a la reflexión, porque aquí hay que ejercer el derecho a la proporcionalidad. Y que nos cuidemos, trabajadores, de eso. Porque el día en que el sindicato no sea más de la tercera parte, tampoco van a tener derechos y no se los van a dar de manera unilateral. A ellos llamamos a la reflexión. Llamamos también a la reflexión a aquellos que se incomodan, porque aquí se le exija al señor gerente que pague su vehículo, su cómodo vehículo con aire acondicionado, para que escuche el informe y se junte con la base para que entienda la necesidad de por qué queremos negociar mejores condiciones para nosotros y para nuestras familias. La reflexión para los trabajadores que se pretenden dividir, porque la patronal hoy está casi exigiendo, cuando vea transcurrir el tiempo en la negociación, es intentando dividir la base, inclusive a la negociación. No es el momento, compañeros y compañeras, que los vean unidos como están hoy. Saludar la solidaridad de un sindicato tan fuerte como lo es Sinal Trainal, que no solamente está la subdirectiva, que existen subdirectivas a nivel nacional, que tiene el apoyo de la Central Unitaria y del movimiento sindical de sectores cercanos. Eso se llama unidad y solidaridad de clase, que lo entiendan los trabajadores. No es porque se haga una olla con frijoles, compas. Es porque estamos convencidos que aquí en la carpa, que dando la cara, que untándonos, que mirándonos uno al otro, entendemos la necesidad de cada uno de los que está aquí parado, de los que entregan su fuerza de trabajo, de los que en pandemia enriquecieron el capital de esta multinacional que vulgarmente hoy no quiere reconocerlo. Esa es la reflexión, compañeros y compañeras. Cada día, cada instante, si la patronal no afloja, el trabajador mucho menos. Tenemos que llenarnos de fortaleza, de capacidad, de unidad. Entender lo que somos, obreros, trabajadores de una sola clase, la única, la clase trabajadora, porque aquí no hay otra. Y si hay otra clase diferente aquí, que se pare, me lo diga y me lo argumente. Si hay alguno de ustedes, dueño de los medios de producción, que me diga que no quiere luchar porque es uno de los dueños de los medios y tiene la capacidad adquisitiva para no luchar más, y que se retire. Pero no es el momento, compañeros y compañeras. El llamado a la unidad es inclusive a quien está negociando. Es una táctica empresarial dividir a las mismas mesas negociadoras. Es una táctica empresarial dividir la base que está luchando. No caigamos en ella. Llamémonos a la crítica constructiva. Si nos equivocamos, pues resolucionémoslo entre nosotros mismos. Pero aquí, la única solución es la negociación del pliego de peticiones por ustedes y por sus familias. Aquí
La única solución es que negocien el pliego como lo pide el sindicato. Y un resumen de lo que está sucediendo nos cuenta Manuel Uribe, presidente de Sinaltrainal Dos Quebradas, en cuanto a lo que está sucediendo en Bugalagrande con los trabajadores de Nestlé, los cuales piden que se negocie y que se lleve a final término, un feliz término, la negociación de su convención colectiva. Bueno, un buen día para todos los compañeros y compañeras quienes nos ven y nos escuchan. Un saludo fraternal a los compañeros del Parque Semanal de Sintraem Pereira. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Bugalagrande, en el Valle del Cauca, acompañando el conflicto colectivo que libran los trabajadores y las trabajadoras de Nestlé, afiliadas a Sinaltrainal. Han presentado un pliego de peticiones, llevan 18 días en la etapa de arreglo directo, y decir que desafortunadamente el conflicto colectivo se ha visto permeado por una violación constante de parte de la empresa, de la multinacional, y es una dinámica a la cual parece ser algo sistemático, porque así se vivió en Dos Quebradas, así se vivió en Mosquera y hoy acá en Bugalagrande. Nos encontramos en este proceso de apoyo y de solidaridad en la Carta de Resistencia. Hoy es el quinto día de la Carta de Resistencia, levando las denuncias y con las comisiones a nivel nacional que se encuentran presentes. También se encuentra presente la subdirectiva Cutro de Saralda, se encuentran presentes los compañeros de Sintraem Pereira y diferentes organizaciones de la región del Valle del Cauca. Ese es el informe, compañeros y compañeras. Les invitamos a estar atentos de cómo avanza este conflicto colectivo con la multinacional Nestlé, y Sinaltrainal se encuentra en pie de lucha.